Alerta Verde vamos a recorrer la Reserva Ecológica Costanera Sur, el pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires. La Reserva Ecológica es el área de conservación más importante con la que cuenta la ciudad de Buenos Aires. Tiene 350 hectáreas y alrededor de 2.000 especies detectadas entre animales y plantas. Tenemos más de 2.000 especies entre animales y plantas en este lugar rodeado de ciudad. ¿Cómo va evolucionando la biodiversidad con el correr de los años? Bueno, tenemos un trabajo muy fuerte con lo que son las especies exóticas que tienden a reemplazar a las nativas, es decir, especies que llegan de lugares muy lejanos que no pertenecen a nuestro ecosistema y empiezan a ocupar los lugares de las especies nativas. Entonces nosotros ayudamos a que esas especies nativas sí puedan tener su lugar. Y es por eso que podemos encontrar tanta diversidad. Tenemos 3 ecorregiones diferentes que se juntan en este lugar y dan cada una su diversidad de especies. Muchísimas especies animales se pueden encontrar en la reserva. ¿Cuáles son las principales? Bueno, lo que seguro van a ver cuando vengan a la reserva, que es uno de los íconos de este lugar y por eso viene tanta gente de diferentes lugares del mundo a visitarla, son las aves. Tenemos más de 300 especies de aves que pueden ustedes ver acá cuando vienen a recorrer. Y además se pueden cruzar, por ejemplo, en esta época, cuando hace calor, lagartos overos, tortugas. Las tortugas las van a ver desobando, no hay que molestarlas, ellas saben lo que están haciendo. También pueden encontrarse alguna culebra, pueden cruzarse con algún coipo, que son unos roedores que nadan, que están en el agua la mayoría del tiempo y suelen cruzarse por los caminos. La Reserva Ecológica es área de conservación y área protegida desde el año 86. Todo el circuito de caminos tenés alrededor de 9 kilómetros, divididos en 2 sectores, nosotros denominamos sector norte y sector sur. Tenés un camino en el medio que te lleva hasta el Río de la Plata, donde tenés un área de descanso muy grande, donde la gente puede disfrutar de la vista. Tiene baños, tiene áreas de descanso, o sea, es un área bastante equipada para que la gente pueda disfrutar de todo el día ahí. Y después tenés otros caminos, por ejemplo el de los lagartos, que va del ingreso norte al ingreso sur, que son aproximadamente 2,5 kilómetros. Y en este camino en particular lo que tiene de interesante es que está rodeado por lagunas. Tanto de la derecha como de la izquierda tenés la laguna de los coipos, la de las gaviotas y la de los patos, y es lo que nosotros llamamos el circuito de los humedales. Recordemos también que la reserva es un sitio de importancia mundial en la conservación de los humedales y somos parte de la Convención Ramsar desde el 2005. Se puede ingresar con animales porque tratamos de evitar que aquello que traen esos animales domésticos pueda ser pasado a los animales que son silvestres que nosotros queremos cuidar. Y por eso también se recomienda no molestar a los animales, no darles de comer para no alterar esos ciclos naturales. Todo acá tiene una suerte de equilibrio, los animales se alimentan de las cosas que encuentran en la reserva y por eso es importante tener ese espacio, darles ese lugar y poder observarlos a cierta distancia. Germán, vamos a recorrer la reserva. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora vamos a hacer el camino de los lagartos hasta el vivero de plantas nativas con el que cuenta la reserva. Tenemos acá unos cuantos kilómetros. Tenemos desde el ingreso Brasil, tenemos que irnos hasta el ingreso Viamonte, son 2,2 kilómetros hasta llegar al vivero. Este vehículo es eléctrico, tiene capacidad para 6 personas y una autonomía de 60 kilómetros. Estos se incorporaron hace 2 años ya acá a la reserva y bueno, es parte del plan de la Secretaría de Ambiente de que sea cada vez un lugar más amigable con el medio ambiente, ¿no?
Este es el camino que te había comentado antes, que es el sendero del humedal. Sí. Tenés lagunas a ambas márgenes del camino. A la izquierda tenemos la más grande, que es la laguna de los Coipos, y a la derecha vas a tener dos lagunas, la de los Patos hasta Camino del Medio, que es el camino que te lleva hasta la playa, y pasando el de las Gaviotas. Esta que tenemos a nuestra derecha es la laguna de los Coipos. Si ves atrás donde está la reja negra, ahí funcionaba el balneario de Buenos Aires, que es el que hablábamos antes, que estuvo vigente desde el año 18 hasta casi el 60. Y ahora se recuperó y es un paseo, la gente puede caminar por ahí y ver la reserva desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué superficie tiene? La laguna de los Coipos aproximadamente tiene 2,5 hectáreas. En este momento, como podrás ver, está colmatada de plantas acuáticas. Estas son repollitos, es una planta que, como te decía, es flotante. Hoy ahora, como no hay viento, está cubriendo casi toda la superficie de la laguna, pero cuando hay viento se mueve. Sí. Estas plantas tienen una particularidad, que tienen una raíz muy grande y son fitorremediadoras. O sea, todo el agua que ingresa del Río de la Plata a esta laguna hacen como una especie de filtro, ¿no? Y además proveen de alimento a muchas especies que viven acá en la laguna. Vemos una máquina que está trabajando. Bueno, estas máquinas son dos catamaranes que tienen dos funciones. En primer lugar, levantar todos los sólidos que lamentablemente por el viento y por algún que otro descuido de los visitantes cae a la laguna, o sea que esa es la función primaria, la de recolectar los residuos que caen a la laguna. Sí. La segunda función que tienen es acopiar parte de esta vegetación para generar islotes donde la fauna de la región anida. Y la tercera función que cumple, como verán, es un sistema tipo catamarán, y con esas paletas el golpe sobre el agua genera oxigenación del agua para evitar digamos, que se atrofie. Atrás nuestro es la laguna de las Gaviotas, una de las 3 lagunas que veníamos hablando del corredor de los humedales. Sí. Lo que viste a diferencia de la otra, que esta tiene menor cantidad de agua, ya que el régimen es natural. O sea, esta laguna trabaja por el efecto de lluvia o desborde de napa. Es lo que se denomina una laguna bien pampeana. Ahora en los periodos de sequía la laguna se va a achicar, igual se ve todo un lateral de encharcamiento y poca agua en el centro. En cuanto la temporada empieza a ser más lluviosa, el agua vuelve a brotar y se recupera la laguna en su esplendor máximo. ¿Qué sucede con los animales que habitan acá en el periodo de sequía? Por lo general migran a las otras lagunas donde encuentran mayor cantidad de agua y mayor refugio, ¿no? Y también alimento. Miles de personas visitan y recorren la Reserva Ecológica Costanera Sur. ¿Qué cantidad de personas vienen por año? Bueno, hemos llegado a contar alrededor de 1 millón de personas. Eso es una cantidad enorme, entre personas que son muy fieles a este lugar, que vienen a correr todos los días, 8 de la mañana están parados en el portón, hasta aquellos que vienen de muy lejos, de países como Estados Unidos, algunos países europeos, vienen de Asia, de África, diferentes lugares vienen a conocer este lugar, que es realmente una novedad, estando en una ciudad tan grande como Buenos Aires. Este mirador también mira la laguna de los Coipos, la que hablábamos, que es la que está lindera al barrio de Puerto Madero, ¿sí? Lo que tiene este mirador en particular es que ingresa a la laguna y no tan en los laterales como en los que estábamos antes, ¿sí? Claro. Lo que tenés es una vista mucho más amplia de la laguna y de contraste todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y el barrio de Puerto Madero. ¿Cuántos miradores tiene la Reserva Ecológica? Sobre el camino de los lagartos que hicimos recién tenés alrededor de 10 miradores
y después tenés en los otros caminos entre 3 y 4 por sendero. Lo que producimos es exclusivamente nativas del Río de la Plata. Sí. O sea, multiplicamos especies que de los 3 ecosistemas que existían, digo existían porque lamentablemente el avance de la ciudad de alguna manera se llevó puestos todos los ambientes y que para uno tenga que ver algún vestigio de lo que fue el paisaje original debe ir a la isla Martín García, que son 50 kilómetros al norte, o a Punta Lara, que son 50, 60 kilómetros al sur. Con lo cual hay más de 100 kilómetros a la redonda que no tenemos ningún vestigio de lo que fue el paisaje original. Por eso acá lo que hacemos es multiplicar esas especies nativas, introducirlas en la reserva y de alguna manera recrear esos ecosistemas. De a poco las especies vegetales tienen asociadas especies animales, con lo cual cuando uno pone una especie vegetal viene la especie animal también. E intentamos hacerlo, es un trabajo a muy largo plazo, pero ya empezó a dar sus frutos. El vivero tiene 13 años y ya empezaron a multiplicarse árboles por sí mismos, digamos, dejan ya la descendencia por sí solos, que eso es a lo que aspiramos, y ya se empiezan a ver especies de fauna que antes no se veían. El caso de determinadas mariposas que se pueden ver en la zona, aparte de las 345 especies de aves que se registraron en la reserva. ¿Cuáles son las especies emblemáticas de la zona? Bueno, acá multiplicamos especies de 3 ecosistemas. Los talares, por ejemplo, los talares de Barranca, lo que queda ahora por ahí son los nombres, como por ahí el talar de Pacheco. Pero bueno, los talares eran bosques, que la principal especie es el tala justamente, acompañado de otras especies como pueden ser el molle, el algarrobo, el espinillo, el propio ombú, que mucha gente piensa que el ombú es del pastizal, pero no, el ombú era de los talares. Después también multiplicamos especies de los bosques ribereños. Acá donde estamos había increíblemente bosques ribereños y selva marginal, ¿no? Esos son coletazos de las últimas selvas paranaenses, o sea, las selvas que van bajando por el río Paraná. Dentro de esa selva marginal, las especies más emblemáticas son el anacahuita. También tenemos, por ejemplo, los blanquillos, el aliso de río, también tenemos los ceibos, los sauces, digamos, hay bastantes especies. Y después también tenemos el pastizal, o sea, una vez que los españoles llegaron y superaron la barranca, vieron el talar de Barranca, vieron la selva marginal, lo que quedaba era un mar de pastos, un pastizal. Bueno, y eso era un poco lo que hacía. También acá multiplicamos más de 150 especies. Daniel lo que está haciendo está trasplantando. Lo que está pasando es de un envase de medio litro a un envase de 3 litros. Cuando hablamos de litros estamos hablando de litros de tierra, ¿no? A medida que la planta va creciendo hay que ir haciendo los trasplantes porque si no sufren las raíces y la ideal es que no sufran las raíces, ¿no? Esta primera etapa es en el invernáculo, donde logramos a través, como la palabra lo dice, en invierno obtenemos condiciones que por ahí no tenemos afuera, o sea, podemos tener temperatura aproximadamente entre 10 y 15 grados más que el exterior, y por otro lado manejamos la humedad porque es un lugar cerrado. Esta es la primera etapa de producción, o sea que podemos adelantar procesos acá, ya que en pleno invierno podemos empezar a producir. Una vez que la planta supera esa primera etapa, que generalmente pueden llegar a ser 6 meses en promedio, porque cada especie tiene su tiempo particular, van a la segunda etapa que se llama umbráculo, que es al aire libre, pero cubierto con una media sombra que lo protege del sol. Pueden pasar ahí otros 6 meses aproximadamente y después ya van al aire libre, a un lugar que se llama cancha de cría,
que es donde se terminan de rustificar las plantas. De alguna manera se van preparando para cuando uno las lleve a campo y las pueda poner en el lugar donde se haya indicado que se planta esa planta, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en este momento tenemos un calorcito interesante, ¿no? 38,9 en este momento. En este momento 38,9, cuando afuera calculo que debe haber 26 grados más o menos. Esas condiciones en el invierno son muy propicias. En verano se complica un poquitito, porque hay los días por ahí de 38 afuera, acá tenemos 45 o 48, entonces bueno, se nos complica un poco. Pero bueno, es la manera de producir. Daniel, vimos que estabas preparando la tierra. Sí, estaba preparando para trasplantar las psicotrias, ya para pasarla en base de 3 litros, para en el invernadero empieza a crecer, para así su próximo trasplante a 10 litros y va hacia los ombráculos. Y después cancha cría, obviamente. Sí. Yo cuando hago la mezcla de tierra, la tierra que nos traen más el lorincompuesto para que tenga más nutrientes, para que sea más fácil el crecimiento de la planta y crezca más rápido, Claro. obviamente. ¿Estas plantas qué tiempo tienen? Y estas deben tener ya un mes, más o menos, del germinado. Primero se las ponen los germinadores, cuando ya la planta salen, se las repican, van a la maceta más chicas, que son estas, y bueno, y luego cuando ya están en un tamaño mayor al triple de la maceta, se las trasplanta a 3 litros. Así ya la raíz va encontrando su lugar, ¿no? Se va agrandando, siguiendo la maceta y bueno, después así se va haciendo los trasplantes diariamente, nosotros hacemos acá. ¿Qué cantidad de plantas producen por año? Más o menos estamos produciendo entre 3.000 y 4.000 plantas al año de 150 especies. Al ser tanta la cantidad de especies estamos acotados en el número, porque si fuesen, por ejemplo, 1.000 plantas tendríamos que tener 150.000 plantas, ¿no? Claro. Entonces lo que hacemos por ahí es diversificar las especies, porque son especies no conocidas que no se consiguen en viveros comerciales, entonces muchas veces por ahí tenemos que hacer intercambio de semillas con otros productores, porque al no haber en viveros comerciales se nos imposibilita conseguirla, ¿no? Entonces, bueno, al tener tantas cantidades de especies lo que hacemos es diversificar la producción. Esa es la producción anual y año tras año, por el esfuerzo de los compañeros vamos creciendo y bueno, y año tras año va creciendo la producción. Una parte se utiliza para la reserva ecológica y otra parte irá para la vía pública de la ciudad. Exactamente, porque lo que se intentan hacer son lo que se llama biocorredores, como manchones de plantas nativas en toda la ciudad, porque sirven como refugio a la fauna, como alimento para la fauna. Entonces uno puede hacer que la fauna se traslade por la ciudad y por ahí las 345 especies de aves o las mariposas que vemos acá, que no estamos acostumbradas a verlas en la ciudad, la idea es que con esos manchones de plantas nativas, que son biocorredores, la fauna justamente vaya yendo a los distintos puntos y tener una diversidad mayor en toda la ciudad, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cómo es hacer este trabajo? Es único, sí, es antiestrés, me siento muy feliz. Venir a trabajar acá para mí es un orgullo. Lo que aportamos nosotros, ¿no?, al medio ambiente, porque no solamente que venís acá y trasplantás plantas, y tenemos muchos trabajos que hacemos acá, como las plantaciones, y bueno, el riego de las plantas, el acondicionamiento, todo es muy importante, más para todo lo que está pasando ahora con la crisis climática. Nosotros hacemos un aporte muy grande. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Milena, este es el camino de los alisos. Es el camino de los alisos, que son estos árboles que podemos ver acá al costado. Son árboles bien típicos de esta zona, por eso nosotros los valoramos tanto. Tienen algunas características bastante espectaculares, es decir, que uno puede moverlos, por ejemplo, y escuchar sonido del agua. Y son muy livianos, no es una madera pesada, están bien adaptados a poder crecer sobre un terreno que no es muy firme. Y son árboles muy interesantes. Los invito a todos a que vengan a conocerlos en las visitas guiadas, siempre los mostramos y todos quedan muy sorprendidos. ¿Hacia dónde vamos? Estamos yendo hacia el sector que sufrió el incendio hace poco, en enero, para mostrarles un poco cuáles son las consecuencias, pero también contarles que es parte del ciclo natural de los pastizales. De los incendios más importantes de los últimos tiempos. Por suerte contamos con un sistema de contención que se fue desarrollando, que hoy en día funciona muy bien. Tenemos cámaras térmicas, sensores térmicos que detectan la temperatura cuando supera un umbral y eso dispara una alarma. Y además tenemos el sistema de contención de incendios que implica toda agua recorriendo la reserva a presión para que nosotros podamos atacarlo rápidamente el incendio. ¿Qué superficie se ha quemado? Aproximadamente 9 hectáreas. Entre esta porción donde estamos ahora, que fue donde se comenzó, las llamas saltearon una línea de árboles y empezaron a quemar debajo todas las cortaderas, que es un material muy combustible, y así fue que se empezó a desparramar. Como es parte del ciclo del pastizal, las plantas que son propias de este ambiente empiezan a regenerarse rápidamente. Lamentablemente también podemos ver como plantas que no son amigas de la reserva, como son las exóticas, por ejemplo el ricino, también están aprovechando la oportunidad para crecer rápido. ¿Hay lugares habilitados para hacer fuego en la reserva? Lamentablemente no podemos habilitar estos sectores porque estamos muy cerca del río y la velocidad del viento suele ser muy alta y además hay mucho material combustible, entonces se pueden generar accidentes muy fácilmente. Milena, y la gente tiene este punto de encuentro que es el punto 4 con una vista increíble del río. Sí, ese es uno de los lugares favoritos de la gente. Quieren llegar, en 15 minutos pueden estar acá, no hay que caminar tanto. Y es un lugar fresquito, tenés sombra, tenés mesas, tenés baños. Pueden traer su picnic, pueden traer su botellita y cargarla acá, siempre que respeten algunas normas de seguridad como no hacer fuego, no tirar los residuos al piso. Y vemos que la gente lo disfruta, porque los vemos acá observando, sacando fotos. Sí, totalmente. Además viene gente con diferentes objetivos. Algunos por ahí buscando animales, buscando fauna para sacar fotos, como decías vos. Otros solamente relajarse, tomarse un mate, merendar. Y otros como descanso, ¿no? De la caminata, cuando salen a correr, a andar en bici. Sí, recién veíamos a la gente que pasaba corriendo, corren mucho, corren varios kilómetros, algunos dan toda la vuelta y a veces más de una vuelta a toda la reserva, esos son más de 8 kilómetros, todo el perímetro. Disfrutando de este pulmón verde que tenemos en la ciudad. Sí, la verdad que es muy lindo, un contraste con la ciudad. Ya había estado visitando todo lo que es el centro y disfrutando un poco de la tranquilidad y de la relajación que da el lugar. ¿Estás de paseo, vivís acá? Estoy de paseo, estoy desde el lunes, soy de Paraguay, soy de una ciudad del interior de Paraguay y disfrutando de lo hermoso que es Buenos Aires. ¿Qué te parece la reserva ecológica? Muy linda el lugar, he visto especies de árboles que no conocía, nativas del lugar. ¿Cuáles son los consejos que les dan a los visitantes cuando deciden recorrer este lugar, esta reserva? Bueno, en principio son consejos para poder disfrutar mejor de este lugar. Y en ese sentido siempre es bueno caminar tranquilos, no hacer mucho ruido, no ahuyentar a los animales, observar, tomarse el tiempo para mirar, para buscar entre las ramas, entre la vegetación.
no alimentar a los animales como te contaba antes, no molestarlos, no tratar de agarrarlos. En general los animales saben dónde están y no necesitan de nuestra ayuda, menos algunos casos excepcionales, y en esa situación yo recomiendo acercarse a alguna persona de la reserva para contarle. Además, siempre se recomienda cuidar el tema de los residuos, llevarse los residuos o buscar un cesto para poder dejarlos. Traer una botellita para poder hidratarse mientras están recorriendo la reserva. La reserva es muy grande, tiene lugares de sombra y lugares donde hay sol, y siempre es bueno traerse su agua y sus alimentos. Otro de los consejos que le dan a los visitantes es que no desciendan de los caminos. Exactamente, eso es bien importante. En parte para poder cuidar a la flora y a la fauna, no dañarla, y además por una cuestión de seguridad. Los animales, cuando nosotros invadimos su espacio, tienden a defenderse y podríamos estar generando un accidente si salimos de los senderos. Milena, un placer hacer esta recorrida con ustedes y conocer un poco más de la Reserva Ecológica. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes que hayan venido a la reserva, que nos ayuden a difundir este lugar tan increíble de la ciudad de Buenos Aires, y realmente los invito a todos, es un lugar diferente, a todos les va a encantar, van a ver que cuando lo conozcan le van a tomar mucho cariño, se van a poner la camiseta, van a querer que más personas vengan a conocerla, y entre todos vamos a hacer que este lugar crezca y sea cada vez más lindo. De esta manera hemos llegado al final y nos vemos como siempre en el próximo programa de Alerta Verde.